Hola, cordial saludo a la maestra y a los compañeros. A continuación voy a explicar un poco sobre las lecturas realizadas, específicamente un contraste entre dos pensadores, que es el de Wittgenstein y el de Martin Heidegger. Aparentemente las dos nociones presentan diferencias en sus cimientos. Iniciaré con Martin Heidegger, su propuesta enfocada en el Dasein, eh, en el hombre, en el individuo, no ya en una relación dual entre sujeto y objeto, que era una relación que ocupaba de una u otra forma a la filosofía antigua desde sus inicios y que se había perpetuado en esa búsqueda siempre diferencial entre un sujeto que observa y un objeto como lo observado. Heidegger entonces plantea una postura mucho más integrativa. En él, el hombre no es una especie de individuo abstraído de la realidad, sino un sujeto precisamente inmerso en esa realidad, arrojado en el mundo, con dada, una preconfiguración dada históricamente, culturalmente, socialmente. A partir de ahí, el hombre inmerso en ese mundo debe encontrar la posibilidad y el significado de sí mismo a través de sus actos, a través de los hechos, a través de los acontecimientos. Es más como un modo de ser en ese sentido. Existe en Heidegger una vida inauténtica. En esa vida inauténtica está la cotidianidad, la ocasionalidad y los hechos frente a los cuales el humano, el hombre, el Dasein, está siempre inmerso de manera casi que automática. No es consciente de sí mismo. Por ello él le denomina una vida inauténtica. Pero a través de la angustia y a través del cuidado, puede ese Dasein encontrar significado y sentido de sí, entrando o pasando ya a la vida auténtica, en las cuales el Dasein sale de esos momentos cotidianos y automáticos para entrar en una conciencia plena del acto presente. Son estados momentáneos en los cuales se encuentra la plenitud de sentido y se propende en Heidegger conseguirla momento a momento. Es decir, entrar en ese estado auténtico constantemente, volverlo casi que un hábito. Él es consciente de que existe una dimensión temporal, una dimensión cultural, y existe como una red de significados en donde el Dasein se apropia haciendo, se apropia estando en el mundo, se apropia actuando en el mundo, casi que como una visión pragmática filosófica en donde no solo se estudia a través del pensamiento y a través del intelecto razón, sino que se pretende hacer una especie de hermenéutica de la facticidad, una interpretación de los hechos, una interpretación haciendo de la vida. En esa interpretación, en esa hermenéutica de la vida y en esos hechos cotidianos, se propende por un desocultar la vida, desocultarla para encontrar lo auténtico. Pero en esa especie de desocultamiento
se ocultan otras partes, lo cual significa una especie de juego perpetuo, un juego perpetuo de ocultar y desocultar la realidad, de ocultar y desocultar lo auténtico. Por ello no es una capa estática o lineal o puramente intelectual, sino parece adentrarse en un movimiento perpetuo, en un movimiento pragmático, en un movimiento práctico. Se encuentra el ser, se descubre el ser en el hacer. En Wittgenstein encontramos una visión aparentemente diferente, en la cual los límites del hombre son los límites del lenguaje. Es decir, se configura la realidad a partir de el lenguaje como medio de expresión, de comunicación y de pensamiento frente a lo que nos rodea en ese juego de la vida, en ese juego del lenguaje, en ese uso cotidiano del lenguaje. Para él, el hablar no es simplemente una cualidad de nombrar y definir objetos o mero concepto, sino que a través de las proposiciones se está enunciando algo, se está describiendo una realidad, se está delucidando una realidad, un suceso, un hecho, inicialmente individual, requerimiento individual, el lenguaje como el límite de mi mundo individual, pero configurado también en una red social, en una red donde no necesito del otro para comprender y ser comprendido. No es solamente un enunciado frío, sino que es existencia a partir y a través del lenguaje. Todo aquello que no pueda ser nombrado o ese aspecto metafísico de la existencia, al no poder ser nombrado mediante el lenguaje, el uso del lenguaje lógico, propende entonces o lo califica Wittgenstein como un acontecimiento del cual no se debe hablar y no se puede hablar. Es mejor callar ante esa realidad circundante que Wittgenstein denomina como lo mítico, lo místico. Inherentemente y subliminalmente acepta una especie de trascendencia, parece aceptar este espacio, este espacio vacío, especie de vacío que circunda el lenguaje, circunda la existencia. Y ello no debe ser y no puede ser explicado de manera lógica a través del pensamiento, a través de las palabras, a través del lenguaje. Excede los límites del lenguaje, por ende excede los límites del mundo objetivo o el mundo lógico. Pero siento yo, a título personal, que a pesar de sus posturas y sus enfoques diferentes, un enfoque lingüístico y un enfoque de apertura al mundo, convergen, existe una síntesis y para mí una hermenéutica analógica en cuanto contemplan la realidad y la existencia no como distante de mí, sino ya como un espacio necesario e inmersivo en el que el sujeto ya está. Necesario porque se extiende y se despliega en el sentido que pueda darle el hombre, el Dasein en Heidegger, el sujeto en Wittgenstein. Las herramientas de enfoque aparentemente diferentes, pero buscan y propenden por lo mismo,
por la unidad, por el hacer, por ese instrumento pragmático de la vida. Haciendo constantemente se encuentra, se hace constantemente. Entonces siento que en ese ámbito existe una potente síntesis y relación de conceptos en las cuales eh, se observa la unidad, la unión, el mundo como condición operante, no solamente como condición del presente, sino bajo una noción dada, cultural, histórica, familiar, pero que esa condición sirve para que el sujeto se encuentre como posibilidad de apertura, como posibilidad de ser, tanto en Wittgenstein como en Heidegger. El sujeto es posibilidad de ser, no solamente sujeto que analiza la vida y la existencia.